Estamos en Avenida América, donde se sitúa el famoso edificio Torres Blancas, que ni son torres ni son blancas. Cuando en su momento aparecieron, ya numerosos críticos de la arquitectura hablaban de Torres Blancas como un gran experimento español, una torre de tendencias neoexpresionistas con aires surrealistas, y cautivaron al público general, a las autoridades y a la prensa. Una de las cosas que más me interesa a día de hoy de Torres Blancas es que forma parte de la cultura popular. Por ejemplo, aparece en el videoclip de C. Tangana, en la canción de Los Tontos, con Kiko Veneno, en un vídeo que graba De La Osa para la canción New Season, en la famosa película Los Límites del Control, de Jim Jarmusch, y también aparece en la última película de José Luis Cuerda, llamada Tiempo Después. Se han contado muchísimas historias de Torres Blancas, muchísimos mitos, casi aparece como una figura extraña que genera extrañamiento y pasión y odio a partes iguales. Y allí han vivido figuras como la de Marisa Paredes y también incluidos los hijos del arquitecto, Francisco Javier Sáenz de Oiza. De hecho, su hijo hablaba de habitar la torre, habitar Torres Blancas, como habitar una portada de los Beatles, porque digamos que se respiraba un ambiente lleno de luz, de color e incluso con ciertas ínfulas revolucionarias. Una de las cosas que más llama la atención quizás son estos balcones redondos que sobresalen a partir de ese tronco principal de la torre, que recuerdan, como dicen algunos, como a ciertos hongos xilófagos que nacen de los troncos de los árboles. Quizás podamos ya intuir que hay una constante variabilidad tipológica en planta. No es una mera planta extruida hacia arriba donde todas las plantas son igualmente repetidas, sino que hay diferentes salientes y entrantes que van dando una imagen de organicismo a la torre. Es un edificio de unos 80 metros de altura, compuesto por 23 plantas, 2 de ellas soterradas, 18 plantas dedicadas a las viviendas, una entreplanta técnica previa a la planta de los discos y unas 2 últimas plantas dedicadas a lo que en su momento fue el restaurante Ruperto de Nola y un centro social que albergaba, por ejemplo, una piscina. Fue un encargo que hizo Juan Huarte, uno de los herederos de la famosa constructora Huarte, que le hizo a Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1961 concretamente, y en un inicio fue un encargo que se hizo sin parcela. Fue un proyecto de exploración utópica, de exploración de la vivienda moderna, de la vivienda en formato casa-patio, una exploración también de la ciudad-jardín, de cómo podía darse la ciudad-jardín en una ciudad como Madrid, que estaba creciendo, ¿no? Y además en altura. Aparte de ser un notorio alarde de tecnología y de conocimiento de las estructuras, en realidad la torre también fue un excepcional y difícil proyecto artesanal, ¿no? Uno de los personajes que quedaron en un segundo plano, pero que fueron igualmente importantes en la materialización de esta torre, fue su aparejador, Antonio Payol, que fue quien estuvo día a día construyendo y buscando soluciones de viabilidad para que todo esto se materializara, ¿no? Entonces, Torres Blancas no solo es un proyecto técnico y un proyecto de vanguardia o modernidad en el diseño, sino que también fue un proyecto de artesanía. Encofrar con madera, como se hacía en aquella época, en los años 60, una torre de estas dimensiones y de estas formas, requería una mano de obra que tuviera la capacidad de curvar la madera, ¿no? Y esa tecnología o ese conocimiento no existía en Madrid. Entonces, Juan Antonio Payol era un apasionado de los barcos y se le ocurrió que efectivamente los astilleros de los barcos eran quienes tenían el conocimiento artesanal para curvarla, ¿no? Por lo tanto, Huarte, la constructora, contrató a un grupo de astilleros gallegos para trasladarlos a Madrid y que se ocupasen de la labor de hacer los curvados de los encofrados. El franquismo tuvo una primera etapa autárquica, ¿no?
donde se replegó sobre sí mismo el país, ¿no? Y no hubo una conexión con el exterior. Sin embargo, a partir de 1959, con la implantación del Plan de Estabilización y los sucesivos planes de desarrollo, España se empieza a abrir al exterior. En este marco es cuando los arquitectos de Madrid y Barcelona empiezan a salir al exterior, y Sáenz de Oiza no fue menos. En 1949, si mal no recuerdo, tuvo una beca para ir a Estados Unidos a estudiar y a conocer la obra de Mies van der Rohe, de Frank Lloyd Wright y otros muchos arquitectos. Y Huarte, posteriormente, digamos que quiso que toda esta vanguardia y el espíritu moderno que empezaba a empujar, ¿no? En la cultura española se expresase y tuviera un espacio de experimentación, ¿no? Digamos que quería proveer a los artistas y los arquitectos e incluso músicos como Luis de Pablo un espacio para la experimentación de las artes. A mí me parece muy interesante. Porque no solo se dio un proceso de apertura al exterior y de modernización y de construcción de una imagen de modernidad y de un imaginario de lo moderno en España, sino que también Huarte fue un gran agente urbanizador del territorio, ¿no? Y un gran agente industrializador. Sin ir más lejos, Félix Huarte, padre de Juan Huarte y fundador en 1927 del Grupo Huarte, fue también un político afincado en Navarra que puso en funcionamiento diversos planes de industrialización y de promoción industrial y modernización del territorio navarro. Yo un poco aterrizo en Torres Blancas, digamos, bajo su embrujo, por un lado, evidente, ¿no? Estoy absolutamente influida bajo esta magia extraña que tiene. Pero por otro lado me interesa porque es un emblema, digamos, virtuoso, ¿no? De todo este proceso de urbanización y modernización fósil de España, ¿no? Digamos que lo que me interesa también estudiar en este edificio y que llevo ya un par de años explorando y desarrollando es la idea de que el proyecto de la arquitectura moderna y concretamente con el papel que ha jugado históricamente el hormigón armado en su desarrollo, ¿no? Fue en realidad un proyecto de Estado, ¿no? Un proyecto de construcción de país y un proyecto de modernización a través de dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Modernización fósil, diríamos. Probablemente el imaginario de la ingeniería impulsado por Eduardo Torroja permitió sostener esta imagen de modernización del régimen, ¿no? El mundo de las estructuras y el mundo de la arquitectura nunca es ajeno a la política y se convierte en uno de sus instrumentos más eficaces, ¿no? Yo parto de la idea de que la arquitectura no es solo un objeto construido, sino que forma parte de un proceso, ¿no? En torno a un edificio como este y cualquier otro, hay toda una plétora de ecologías constructivas, de ecologías y metabolismos específicamente construidos para hacerla posible, como son la industria de la metalurgia, la industria del hormigón, la industria maderera, con lo cual la organización de toda esta serie de ecologías industrializadas forman parte para mí de una dimensión, podríamos pensar quizás en un iceberg, ¿no? Una dimensión invisible que es la mayor parte del cuerpo de ese iceberg, ¿no? Que involucra muchos procesos nacionales e incluso transnacionales, que digamos forma parte también de alguna manera del edificio, ¿no? Al final construir arquitectura de forma externalizada, ¿no? Y de forma deslocalizada implica construir también un régimen de invisibilidad, ¿no? De un proyecto industrial. Y esto para mí no es menos arquitectura que Torres Blancas, ¿no?